Salmo 74. Cuando empezamos Semilla hace 10 años, fue en septiembre y va a ser chistoso porque con los arreglos que estamos haciendo en el local, pareciera que vamos a abrir en septiembre también, o sea, justo cuando más o menos 10 años. Y fue muy padre porque en ese tiempo que abrimos, bueno, pues nosotros venimos de Cuernavaca y lo primero que hicimos fue la mudanza, y era justo en junio de hace 10 años. Y cuando llegamos, el calor estaba, o sea, lo peor, o sea, era la peor semana del calor de Veracruz. Y mis papás, mi papá con su esposa vinieron y se quedaron en un hotel cuidando a mis hijos. Estaban chiquitos, estos altos que ves, y el güero y el otro. Ahorita ya me pasan. Alan tiene 18, Jan tiene 15 y Alexia 21. Pues estaban bien chiquitos. Vemos fotos y nos da mucho sentimiento. Pero entonces llega la mudanza con nuestras cosas de Cuernavaca y se baja el camionero, venía de Cuernavaca, se baja, le abro la puerta y siente el calor. En 2 minutos estaba empapado y dice: ¿a qué se vinieron a vivir aquí? O sea, y yo así, gracias por el ánimo. Y otra tía que nos ayudó a conseguir la casa donde llegamos, fue muy chistoso porque hicimos una lista de las cosas que queríamos para una casa. Entonces, pues una casa que tuviera, hacemos escuela en casa. Bueno, ya mis 2 hijos grandes ya no, pero el chiquito se metió a una escuela y ahorita decidió salirse y hacemos escuela en casa con él. Ya es el último que estamos haciendo escuela en casa. Usamos un currículum que se llama Sunlight, es de Estados Unidos, es todo en inglés. Hablan perfecto inglés, pero es en base a literatura. Entonces leen muchísimos libros y los libros les van enseñando cosas de cultura, de ciencia y eso con matemáticas. Entonces para nosotros fue por eso cuando nuestros hijos, ahorita uno de ellos, ¿no?, dijo: no, pues yo ya no quiero estudiar. Pues ¿qué le vamos a decir si siempre fue estudio en casa y no escuela tradicional? O sea, como que ¿cómo le animamos a huir de eso cuando siempre lo animamos a no estar en la escuela tradicional, ¿no? Pero entonces era un lugar que tuviera un lugar para que hicieran escuela en casa. Por supuesto, con el calor dijimos, y pues una alberca. En Cuernavaca teníamos alberca, sin nada, mucho. Todas las casas en Cuernavaca tienen alberca, y los condominios. Entonces, pues una alberca, y así ciertos requisitos. Una oficina para que yo trabajara. Yo tenía oficina en Cuernavaca. Y aquí pues no tenía oficina, entonces pues una pequeña oficina donde yo pudiera trabajar. Y hicimos una lista y vimos muchísimas opciones de casas aquí. Y de pronto mi tía, que es de bienes raíces, me llevó a un fraccionamiento a ver 3 o 4 casas ahí. Y yo como que salía de cada casa, no venía Sandy conmigo, y digo: oye, esto no tiene lo que queremos, no tiene lo que queremos. Y así íbamos caminando ya desanimados. Digo, no, pues no. Y aparte, pues los precios, o sea, no podíamos pagar los precios de las rentas que nos estaban pidiendo con todas las cosas que nosotros pusimos en una lista de oración. Y de pronto, saliendo así, ya nos íbamos y me dice: oye, aquí vive a una cuadra una amiga que se llama Laura. ¿Por qué no le tocamos? Ella creo que quiere vender su casa, no la quiere rentar, pero la quiere vender. ¿Por qué no le tocamos y le preguntamos? Bueno, pues sí, vamos, le tocamos a Laura. Y tiene un pescadito en su collar, y yo digo: órale, o sea, qué interesante. Yo, una de las cosas que hago, soy muy curioso, entonces a todos lados donde voy me estoy fijando en la gente, o sea, trato de ver qué onda, en todo, así, soy muy curioso y muy fijado. Entonces ya sé cosas de ti, igual ni hemos cruzado palabra y ya te ubiqué y ya sé más o menos qué onda. Pero entonces ahí está, abre Laura la puerta y le dice: oye, es mi sobrino, no sé qué, y está buscando una casa. Yo sé que tú la vendes, pero él la quiere rentar. Pues pásenla y la ven. Y cumplía con todos los requisitos que nosotros estábamos pidiendo. De hecho, tenía un bungalito donde tenía una parte de abajo que era perfecta para hacer escuela de casa, y arriba un bungalow para que cuando vinieran a visitarnos, pues alguien se pudiera quedar ahí. Y entonces nos empieza a platicar la historia y nos dice que en esa casa empezó una iglesia en Veracruz. Y
y ahí inició, y ya no estaba ahí, sino después se fue al Camino Real, esa iglesia. Y pues yo, o sea, imagínate, ahí hacían en esa alberca bautizos. Y yo digo, pues, ¿qué más quiero, no? O sea, que una casa así. Pero entonces llegamos al tema del precio. Y ahí es donde todo se complica, ¿verdad? O sea, el tema económico. Entonces nosotros teníamos un presupuesto y le digo, oye, mira, yo la verdad nada más tengo este presupuesto. Yo estaba apenas, mi empresa iba, ya sabes, cuando empiezas algo y estás emprendiendo, entonces ahí iba, teníamos muy corto el presupuesto. Y le digo, pues mi presupuesto es tanto, entonces yo te voy a pedir un favor. Y nada más cuando le digo tanto, se le abren los ojos. Como, claro que no, o sea, claro que no eso. Su último inquilino había sido un futbolista, entonces imagínate. ¿Cuánto no le ha de haber pagado? Entonces, como que su expectativa era acá, mi precio era acá. Y le dije, mira, yo lo único que te voy a pedir, ya le dije, somos de Cuernavaca, vamos a venir a plantar una iglesia, mis hijos están chiquitos, tenemos esta visión de parte de Dios, enseñar la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, amamos Veracruz, estamos seguros que Dios nos está enviando aquí, tu casa es perfecta para nosotros, menos el precio. Entonces, yo te voy a pedir un favor, óralo, y en una semana a ver qué Dios te dice, y yo también oro por mi lado. Así. Y entonces, a la semana, ¿qué crees que dijo? Que sí, o sea, que era eso. Entonces, durante 10 años hemos visto eso, la mano de Dios en nuestras vidas, y estamos bien entusiasmados. Y sí, añoramos eso de una iglesia chiquita, estar así, y todos se conocen. ¿Tú sabes cómo se llama él? Le sopló, César. ¿Y él, César, cómo se llama? Está fácil. Jesús, está fácil en una iglesia. Y entonces como que en una iglesia grande se pierde un poco eso. Pero ¿qué le hacemos? O sea, Dios trajo gente, trajo gente, trajo gente. El primer servicio que hicimos en el local, en Urano, calle 7, está enfrente de la CFE. Decíamos, pues, ¿cuántas sillas ponemos? Bueno, entonces todo comenzó haciendo un pequeño estudio dando distintivos, por qué somos lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos. Si no lo has tomado y eres nuevo en Semilla, está el libro de distintivos, cómpralo, léelo y vas a saber por qué verso a verso, por qué alabamos como alabamos, por qué enseñamos la Biblia de esta manera, por qué en la alabanza no hay danza o no hay hablar en lenguas, y cuál es nuestra posición en cuanto a los dones del Espíritu. Sí creemos que los dones del Espíritu son válidos hoy, pero que tienen un orden. Entonces, hablar en lenguas, sí hay gente que habla en lenguas en Semilla, nada más que el domingo no la vas a escuchar, porque el domingo estaría fuera de orden hablar en lenguas. Pero en una semana de oración, que las tenemos normalmente en noviembre, ponemos 2 micrófonos a los lados, estamos buscando al Señor, pasa gente que tiene una palabra y lee eso. De hecho, en el 2019, no les importa que no vaya al Salmo ahorita, ¿verdad? ¿Puedo seguir platicando? Bueno, por eso es chiquito y así está más padre, hagamos algo diferente. Y entonces en el 2019, en una semana de oración, estábamos buscando al Señor, buscando al Señor, buscando al Señor. Estaba más llena la iglesia de lo que hoy los domingos está. Ya el servicio de las 9 estaba bastante lleno, el de las 11 y el de la 1 mucho más. Entonces, en esa semana de oración le decíamos a los muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Este local está muy bueno. Y estábamos buscando al Señor específico y una palabra, Isaías 54. ¿Quieren ir ahí? Mira, vamos, Isaías 54. Pues es que si no, los que vienen los miércoles se van a perder el Salmo 73 y 74, 74 y 75. Isaías 54. Entonces, mira, ahí está, Y aquí tengo marcado en mi Biblia, noviembre 2019. Cuando vengas a la semana de oración, trae tu Biblia, tu pluma y anotas lo que escuches y que digas, esto es para mí, esto es para mi vida. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción
y da voces de júbilo a la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda. Imagínate cuando leen eso. No, Señor, ¿qué? ¿A dónde vamos? ¿Nos cambiamos? ¿No nos cambiamos? ¿Tú tienes algo para nosotros? Estamos buscando. Y es ensancha el sitio de tu tienda o de tu tabernáculo y las cortinas de tus habitaciones. Estamos, Señor, ya no caben en Club Semilla, en estos cuartos. Entonces necesitamos hacer algo diferente. Sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Entonces teníamos un plan, por ejemplo, uno de los planes era, vamos a hablar con la que nos renta, que vive aquí atrás, hay un pasillo y le dije, oye, danos chance, te rentamos y nos vamos hacia atrás. Pero aquí, ve lo que dice, a la derecha y a la izquierda. Entonces yo digo, no, o sea, no puede ser hacia atrás, no puede ser hacia allá, no puede ser hacia allá porque este vecino nos odia, no nos quiere ni ver, imagínate rentar. Y entonces digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo no es hacia atrás, no es hacia allá, es a los lados está el Balbec, hacia allá están los salones, no hay, o sea, tiene que ser un nuevo lugar, así. Entonces, fíjate, ahí está. A la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones. Esto lo que hagamos va a afectar no nada más nuestra generación, sino una generación más allá. ¿Tienes hijos? Aquí está. Hay gente que se ha cambiado de iglesia a Semilla por sus hijos, porque dice, queremos una iglesia así, sí para nosotros, pero para nuestros hijos. Y Dios nos ha regalado eso. Entonces, heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. No temas. Eso, así, no temas, porque ya estamos, ¿qué hacemos? No temas. Eso fue noviembre de 2019, y en marzo de 2020 entra la pandemia, ¿te acuerdas? Es COVID-19, 20, se cierra la iglesia, nadie viene, se acaba el problema, ¿verdad? Ya no hay que extendernos. Al revés, ¿cómo nos hacemos chicos? ¿Cómo pagamos menos renta? ¿Cómo bajamos los gastos? Y entonces otra vez, 2020, 2021, 2022, en diciembre de 2022 empezamos a buscar un nuevo lugar. Y en la semana de oración estamos también orando, Señor, ¿qué hacemos? ¿A dónde va? Pero yo me había olvidado de la cita de Isaías 54. ¿Nunca te ha pasado? Dios te dice algo, te impactas, pues sí, pero viene la pandemia y se te olvida. Y hace poco, yo me acuerdo, tú ni te acordabas tampoco. Digo, yo me acuerdo que tú nos diste una cita. ¿Cuál es? Porque yo buscaba en Google, ¿no? Tabernáculo, templo, extendido, a derecha y izquierda. Y no salía porque era tienda. Era tienda. Así una palabra y no, nada más no salía. Pero fíjate cómo hasta ahora, que todo se empezó a dar, Dios nos recordó otra vez el versículo y fue muy claro. Y sí, lo que estamos haciendo con el auditorio es nos estamos extendiendo hacia la derecha y a la izquierda porque de lo largo es casi, de lo ancho es casi igual, de lo largo sí es casi lo doble. Entonces, como que tú sí puedes ver cómo Dios te dice esto en el 2019 y va a funcionar hasta el 2024. Y hoy en el Salmo es eso, que es el juicio de Dios es en el tiempo de Dios. O sea, las decisiones de Dios son en el tiempo de Dios. Pero tienes que poner atención para que cuando estés diciendo necesito confirmación, ya te la dio, ya vino. Y si ya lo oraste es porque algo Dios traía y entonces ya puedes saber que es así. Entonces, no temas, pues no serás confundida, no te avergüences porque no serás afrentada, sino, yo por ejemplo, vamos a pagar casi 5 veces más de renta que aquí. Y yo digo, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿qué tal si a los 6 meses ya no podemos pagar? ¡Qué vergüenza! Y aquí está, no temas. No serás confundido, no serás avergonzado. Entonces, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Entonces, es parte de las promesas de Dios. Y tu afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. ¿De quién es el marido de la iglesia? Él es el esposo, la iglesia es la esposa. Y mientras tanto, no hay ninguna condenación para la esposa, para la iglesia.
Y entonces no hay vergüenza, no hay condenación, hay perdón de pecados. Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces tiene que ver con Él, es nuestro hacedor, Él es nuestro marido, Él es nuestro poder, Él es el Dios de los ejércitos y tu redentor. O sea, ¿y qué dices? ¿Qué más quieres? Tu marido, tu hacedor, tu redentor. Y sí, más, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y esa es la iglesia, nos llamó. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, que Él tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbuncio y toda tu muralla de piedras preciosas. Está hablando de Jerusalén. Y todos tus hijos, mira eso, ¿Qué onda? Serán enseñados por Jehová. Eso quiero yo para mis hijos. ¡Qué promesa! Y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. O sea, él no va a tener la bendición de Dios. El que contra ti conspirare, delante de mí caerá. He aquí que yo hice el herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada. Has escuchado este versículo, ¿verdad? Dices, órale, sí, ninguna arma, pero ve el contexto. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora sí, vamos a Salmo 74. ¿Qué te parece? Qué hermoso, ¿verdad? Y eso, y hoy caminando por el local nuevo, están haciendo las ventanas de los salones y los salones, y digo, eso así, eso va a pasar, este capítulo. Y los hijos ahí van a estar aprendiendo de Dios, adorando a Dios, y Jehová les enseñará. ¡Qué promesa! Nos tomamos muy en serio Club Semilla por eso. Que ya no se va a llamar Club Semilla, se va a llamar Semilla Kids. Está bien. Da igual mientras les enseñe Jehová, ¿verdad? Mientras Dios esté en control de eso. Entonces, Salmo 74. Entonces vienes a la semana de oración, pasan cosas, y la apuntas y te acuerdas de lo que Dios te diga y nos diga como iglesia. Y luego fue un rollo, porque en diciembre 2022 yo voy hacia el aeropuerto muy de mañana, en la mañana, y estamos un local, y pasamos por SAMS, Ejército Mexicano, y ahí había un letrero enorme que decía se renta local. Y entonces apunto el teléfono, mando un WhatsApp cuando vengo de regreso y digo, oigan, denme información del local. Buenísimo el local. Era así, muy bueno para nosotros. Voy a verlo, me lo enseña un cuate cubano, muy buena onda,
Y ya le digo, mira, es para esto, es para una iglesia, así, y esto y el otro. Y dice, no rentamos iglesias. Así, o sea, pero de entrada, sin decirme ni agua va. Le digo, oye, no, pero a ver, ¿quién es el dueño? Ya me empezó a decir, dile que o sea, somos de Veracruz, llevamos varios años aquí, o sea, le di un poco de antecedentes. Y al final dijeron, sí, está bien, sí, les rentamos a ustedes, pero a este precio. Era una locura el precio. Y oye, yo hice cuentas y dije, lo único que podemos pagar es esto. No. Y así, casi un año, yo le escribía una vez al mes, oye, dile a tu jefe tanto, dile a tu jefe. No quería. Y de pronto me dijo que sí. Sí, ya dice mi jefe que sí. Y entonces dije, órale, está buenísimo. Y todo el estacionamiento del Sams, ¿te imaginas? No tendríamos problemas de estacionamiento, todo muy bien. Y de pronto le dije, bueno, pues ya está bien, dime qué papeles necesitas. Y por 2 semanas no me contestó. Y a la tercera semana me dice, ¿sabes qué? Ya no, y ya lo rentamos. Así, y yo agüitado, lo rentaron en un gimnasio. Así, y yo digo, todo agüitado, así, ¿qué onda? Ya nos ganaron. Y después, a los poquitos meses, estamos aquí en la iglesia y me acerco con César, le digo, él las bienes raíces, muy profesional. Y digo, oye, César, necesitamos algo, así, un local, así. Y lo dije también a la congregación, necesitamos orar, y nos costó casi 3 meses poder ir y venir. César es muy bueno negociando, yo también y ellos también, y entonces pues 3 buenos negociadores en la mesa, se complica la operación. Y al final, la verdad, fue muy cordial y muy bueno. Y hoy que estaba caminando por el local, digo, este era el que Dios tenía para nosotros. O sea, claramente, y ya cuando vayas y lo veas, claramente es. ¿Y cómo ves que sí es de Dios? Cuando Dios empieza a bendecir, empieza a prosperar, se empiezan a dar las cosas, los proveedores se empiezan a juntar, o sea, como que todo se hace muy fácil. Y nosotros tenemos un dicho en Semilla, donde Dios llama, Dios provee. Y así lo hemos estado viendo, así, de manera increíble. Hay una persona que viene a Semilla, que de pronto como que dejó de venir unos días por trabajo, y Dios me lo pone al lado de un vuelo, así, él aquí, yo aquí. Y ahí estamos platicando, oye, qué gusto, y vos y tus hijos, y no sé qué. Y oye, ¿ya sabes que nos vamos a cambiar de local? Apenas había anunciado 2 semanas. No sé nada, ¿cómo? Le empiezo a platicar, así, se entusiasma, y así yo estoy orando, Señor, provee, necesitamos esto. Y así de pronto un día, un WhatsApp de, oye, hoy me desperté, así yo también, pero yo orando, y dice, hoy me desperté pensando en el local, ¿qué puedo hacer para ayudar? Así, y así ves la mano de Dios de manera increíble. Entonces, nunca dudes de Dios. Si Dios te ha traído a esta iglesia, aunque hemos crecido, y sí, pues es más padre una iglesia chiquita, sí, pero pues, si Dios nos ha puesto y nos ha traído hasta aquí de esta manera, pues ni modo de decirle que no. Y si Él ha creado el problema de espacio y de maestras y de servidores y todo, Él lo va a resolver, ¿o no? Eso es lo que hemos nosotros visto en todos estos años humanos. Ha sido una aventura. Mi pastor dice que ser pastor y ministro del Evangelio es a veces muy difícil, pero es muy hermoso. Y creo que pesa más lo hermoso y lo que puedes ver que lo difícil, ¿no? Pues, difícil todo es. ¿A poco no tu trabajo es difícil? Mira, es buzo profesional, es difícil. O sea, yo digo, meterte a ¿cuántos metros para abajo? 300, 120 metros abajo del agua. ¿Cómo ves? ¿Eso es difícil? ¿Cuántos metros te meterías? O sea, ya estás haciendo un bucito y ya te dio miedo, ¿verdad? Entonces, Salmo 74. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Fíjate quién hace este salmo, nuestro amigo Asaf. Ya lo vimos la semana pasada. Increíble salmo de Asaf. Asaf es músico, compositor y profeta. Mucho del ministerio de profecía hoy en las iglesias, bien llevado, el pastor de alabanza, en la alabanza, en oración, en 1 a 1, es el que puede estar
Y profecía no es simplemente el futuro, ¿no? Declarar el futuro, sino profecía es declarar la verdad, o sea, lo que está escrito, lo que dice Dios. Entonces, ahí tienes a Asaf. El problema con este salmo es que hay varias, está hablando cuando es destruido el tabernáculo o el templo o la tienda. Eso es muy importante. Entonces, hay un problema, que si es cuando Nabucodonosor, y eso lo puedes ver en 2 de Reyes capítulo 25, después está Saúl, después está David, después está Salmón, después está Jorobam, se divide el reino y entonces tienes reyes, uno del norte, uno del sur, uno del norte, así, hasta el final de Segunda de Reyes, donde ya llega entonces los de Babilonia, destruyen, van por Judá, los asirios destruyen, después Babilonia, destruyen el templo, y eso lo puedes leer en Segunda de Reyes capítulo 25. Y puede ser que esté hablando de esto. El problema es que no puede ser el Asaf del tiempos de David y Salomón. Pero entonces, porque eso fue mucho, mucho después. Entonces algunos dicen, no, es que sí es Asaf de tiempos de David y Salomón, pero está profetizando lo que va a suceder con la caída de Babilonia. Puede ser, pero también algunos otros dicen que Asaf está hablando de algo que pasó en el pasado, que es cuando llegan y atacan los filisteos en Primera de Samuel, Silo, y entonces destruyen el tabernáculo y lo vuelven a reconstruir. Entonces tienes uno en Silo. Después, la segunda opción puede ser cuando llegan los de Babilonia y destruyen el templo. Eso es en el año 587 bajo Nabucodonosor. Pero también puede ser en el año 168 cuando Antíoco Epífanes, él es de Siria, del norte, llega y ya está reconstruido otra vez el templo, y llega y profana el templo. Eso seguramente ya lo has escuchado en algún estudio, porque lo que hace es sacrifica un cerdo en el altar, derrama su sangre, o sea, profana. No es kosher, es un animal que contamina absolutamente todo. Y no solamente hace él eso, el rey de Siria, sino hace al sumo sacerdote comer la carne del cerdo. O sea, tremendo. Y la lámpara, que siempre tiene que estar eternamente prendida, llega y la apaga. O sea, profana absolutamente todo. Pero otra vez, entonces eso es mucho más adelante. Ahora, ya sea que está hablando de lo de Babilonia o de cuando profana Epífanes el templo en el año 168, entonces no es Asaf en el tiempo de Salomón y David, sino es los descendientes de Asaf o los coros de Asaf o los que están siguiendo su legado de Asaf. Porque Asaf tiene muchos salmos y tiene muchos. Ahora, cualquiera que sea y cualquiera donde lo quieras aterrizar, el salmo nos enseña quién es Dios y cómo actuar en circunstancias muy difíciles en tu vida. Para ellos esto es muy difícil. O sea, hay un único templo, hay un único altar y vienen y lo destruyen. Es su nación, es su identidad, es su Dios. Ahora ellos también habían pues blasfemado a Dios, ¿no? Y Dios lo usa y los manda a Babilonia como disciplina de Dios. Ahora, algo pasa en Babilonia, esto es muy importante. En Babilonia, como no hay sacerdote, como no hay templo, como no hay altar, comienzan las sinagogas. Y en las sinagogas se hacían básicamente tres cosas. Uno, la gente se congregaba, era entonces parte de la comunidad, entonces todos venían de diferentes lados, de fuera, y se reunían. Babilonia completamente pagana, no se quieren contaminar, pero tienen que vivir en esa ciudad, y tienen que tener hijos, y tienen que educar a sus hijos, y tienen que a sus hijos darles esposas. Y entonces la sinagoga era, nos vamos a reunir y vamos a ser comunidad, vamos a hacer oración, vamos a cantar un salmo, y número 3, vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy la iglesia y la iglesia del libro de Hechos se basa en el modelo de la sinagoga de los tiempos de Babilonia. Entonces, cuando ellos regresan de Babilonia, y otra vez viene la reconstrucción del templo y todo eso sucede, traen
traen eso de Babilonia, el estudiar la palabra en adorar a Dios, y empiezan a hacer sinagogas fuera del templo. Pero muy importante, solamente hay un templo, un altar y un lugar de adoración, y tienes las sinagogas alrededor para hacer estas cosas, ¿no? Que hoy todavía tenemos herencia histórica del pueblo judío en cuanto a eso. Entonces, ahí está. Está sucediendo eso y Asaf dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? O sea, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? O sea, ¿por qué estás permitiendo que esto pase? Que vengan estos hombres y profanen así tu templo. Acuérdate de tu congregación. Entonces me encanta, él lo que hace es ir a Dios en oración y dice, acuérdate, somos tu congregación, la que adquiriste, tú nos compraste desde tiempos antiguos. Adquiriste tiene que ver con eso de éramos esclavos y nos compraste y nos sacaste de esclavitud, y eso es lo que hace Dios con su pueblo sacándolo de Egipto. Entonces la adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, nos hizo su herencia. Entonces una herencia es algo precioso, es algo preciado, es un tesoro. Entonces ve lo que hace Dios con su pueblo, lo adquiere, lo redime, lo hace suyo y ahora es su herencia. Y eso es lo que somos en Cristo, hoy nosotros. Entonces nos ha adquirido y nos ha sacado de esclavitud y el precio es la sangre de Jesús, nos redime, nos hace suyos y somos su tesoro. Este monte de Sión donde has habitado, fíjate, Asaf le está diciendo, acuérdate de este monte de Sión, acuérdate de Jerusalén, tú aquí has habitado, tú decidiste que esta sea tu casa en la tierra, así como tu trono en el cielo. Acuérdate, Dios. No porque Dios nos acuerde, pero ve cómo se está acercando Asaf a Dios para decirle, ve Señor. Versículo 3, dirige tus pasos a los asolamientos eternos. O sea, estos asolamientos es ruina. Entonces, Señor, ven y ve la situación, ve cómo estamos, ve cómo todo está en ruinas, ve cómo todo está en pedazos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario, ve el tabernáculo, ve lo que han hecho en el templo. Versículo 4, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, cuando realmente se tenían que escuchar salmos y cánticos espirituales, y ellos están gritando y están vociferando, han puesto sus divisas por señales. Entonces en el lugar de adoración están poniendo sus banderas militares y paganas, así como diciendo hemos conquistado y aquí estamos. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Entonces es alguien que tiene un hacha y está el tupido el bosque y quiere cortar lo que sea. Van así parejo. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario. Ahí está, fuego tu santuario. En el año 70 también sucede esto. Viene Tito, Jesús lo profetiza en uno de sus estudios, y dice no quedará piedra sobre piedra, y llega el Imperio Romano, destruye absolutamente todo, queman el templo, se derrite todo está chapeado de oro, se derrite todo el oro, y para robarse y llevarse todo el oro, entonces tiran todas las piedras, no queda piedra sobre piedra y se cumple la profecía. Pero entonces él está diciendo, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo. Por eso algunos dicen que cuando es Antico Epífanes quien profana el tabernáculo de tu nombre, echando a la tierra, dijeron en su corazón, destruyamos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. En este tiempo todavía no había sinagogas, todavía no iban a Babilonia, pero da a entender eso. Es los lugares alrededor en Israel donde se congregaba la gente para estudiar la palabra de Dios y adorar a Dios. Eso. Entonces, ahora esto, hoy esto tiende a pasar con las iglesias. Hay gente que no quiere las iglesias, que quiere desaparecerlas. Ve esa frase, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra, quieren desaparecerlas por completo. Pero otra vez, Mateo 16, 18, las puertas del Hade no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. No prevalecerán. Entonces pueden planear, pueden hacer lo que sea y simplemente no va a suceder. Versículo 9.
No vemos ya nuestras señales, o sea, no vemos nuestras señales de adoración de un Dios verdadero, de un Dios vivo entre todo lo que está pasando. Por eso la iglesia tiene que estar llena de señales que apunten a Jesús y al Dios vivo y verdadero. Porque la cultura de alrededor quiere poner sus banderas y sus señales, sus banderas LGTB por todos lados. Y el mes pasado fue el mes del orgullo homosexual. Eso muy fuerte en Estados Unidos, muy fuerte en Europa y viene para acá. Y nosotros tenemos que poner que todo apunte a Dios, a su santidad, aquel que redime, aquel que adquiere, aquel que nos hace suyos, aquel que nos perdona, aquel que nos ama. Entonces todo lo que hagamos en la iglesia tiene que apuntar a Él, todo lo que hagamos en la iglesia tiene que señalar a Él, todo en nuestra vida tiene que apuntar a Él y señalar a Él. Entonces, por eso Hechos 2:42, la iglesia, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la bandera de la iglesia era la doctrina de los apóstoles. La comunión unos con otros, como en la sinagoga. Comunión unos con otros, así. Ya, César, te presento a Jesús, Jesús, te presento a César. Así. Y implica tiempo, esfuerzo, pero es lo que hay que hacer. La comunión unos con otros, las oraciones. Eso, o sea, es rarísimo. El otro día estaba platicando con un amigo y me dice, me acuerdo que hace 8 años llegaste a mi negocio y estaba mi socio, él es cristiano, su socio no, y nos dijiste, ¿podemos orar? Y lo abrazaste a mi socio, a mí, oraste y yo nada más dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y es nuestra bandera la oración. Eso es lo que somos. Entonces así cuando en el trabajo hay otra vez va, quiero orar por nosotros. Pero eso sí, cuando venga un problema con su hijo y no lo pueda resolver, una enfermedad con su esposa, ahora sí aquí bajita la mano te va a decir, oye, eso de la oración, ¿cómo es? ¿Nunca te han dicho eso? Tú que estás cerca de Dios, ¿podrías pedir por mí? Y yo digo, yo estoy cerca de Dios, pero tú puedes tienes el mismo acceso. Es un paso, es Jesús. El mismito. Y tenemos que aprender a enseñarle eso a la gente. La gente piensa que hay gente que está más cerca de Dios que otras. Y no. O sea, lo que Jesús logró en la cruz, al adquirirnos, al redimirnos, al salvarnos, al hacernos suyos, es eso, es que estemos así. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Y ahí ya te acercas y Él te invita y te dice, y háblame con confianza. Dime, ¿qué quieres? Así. Y la partición del pan, eso es una señal muy grande, la cena del Señor, apuntando a la cruz y a Jesús. Y constantemente tenemos que estar yendo a la cruz. Y ahí está, entonces tienes la bandera de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dios nos ha entregado la verdad en su palabra para cuidarla, estimarla, ponerla por alto y decir eso. No es verdad relativa, es verdad absoluta. Y eso es. Y para que el cristianismo sea verdad, todas las demás religiones son falsas. Y que lo puedas decir. Entonces, oye, pero los testigos de Jehová, falso. Los mormones, falso. Es falso. Va totalmente contrario a las escrituras. Es que no, bueno, los musulmanes, falso. Para que decir que el cristianismo es verdad, tenemos que decir que todas las demás religiones, budismo, falso. Bueno, ellos no tienen ni un libro. Así 2 o 3 panfletos y una manera de tus chakras alineados. Si te pones a estudiar el budismo, Buda ni siquiera quería que le dijeran Buda y ni siquiera querían que de él se hiciera una religión. Y es interesante, puedes estudiar todas las religiones y después regresar al cristianismo y decir, esto es, así, poner tu mano aquí y decir esto. Esto es. Ya me eché la vuelta, Y Stalin, pero no puedes estudiar todas las religiones. O sea, en China hay muchas religiones y hay muchos dioses, pero puedes de pronto encapsularlas. O sea, es panteísmo, es eso, todo es Dios, tú eres Dios. Ya ahí encapsulas todas esas religiones. Todo el tema de la nueva era es eso, simplemente eso. Y tienes entonces el ateísmo.
Ya, y ahí encapsulas eso, que no existe Dios y Dios está afuera. Y tienes entonces el deísmo o el teísmo, que existe un solo Dios. Y ahí sí está, entonces están los judíos, están los cristianos y están los musulmanes. Y yo digo, sí, los musulmanes son falsos. Y del judaísmo ahí venimos. Y entonces quedas así, después de caminar y caminar y caminar, te quedas con el cristianismo enfrente de ti. Y entonces han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No, ve esto, es tristísimo en este salmo, no hay más profeta. O habían huido de la ciudad, o el profeta ya no quería profetizar y hablar la palabra de Dios, o los habían matado a todos. Y la Biblia dice eso, no menosprecies las profecías. Prueba todo, o sea, prueba todo. Y el profeta más importante para nosotros en el Nuevo Testamento es Jesús. Es Él. Entonces, Él es profeta, Él es rey, Él es Señor, Él es todo para nosotros. Entonces no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador. Fíjate cómo ellos ven ahí la mano de Satanás. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Asaf dice, Señor, si tú obras y extiendes tu mano, se resuelve el asunto. Ellos que nos están destruyendo, tú los destruyes en un momento. Él lo sabe. O sea, si te das cuenta, es un clamor de lamento y de todo lo que está pasando, pero no es de un ateo, es de un creyente. Él cree y ha puesto toda su esperanza en Dios. Entonces ahí está, ¿por qué escondes tu diestra en tu seno? Versículo 12. Pero, entonces él empieza a meditar, se empieza a acordar quién es Dios. Eso necesitas tú, así tú y yo necesitamos eso, acordarnos y meditar quién es Dios una y otra vez. Pero Dios es mi rey. Desde el tiempo antiguo. Y no lo dejo. El que obra salvación en medio de la tierra, es mi rey, es mi salvador. Dividiste el mar con tu poder. No solo dividió el mar, salvó a su pueblo, por eso dividió el mar. ¿De qué sirve que divida el mar? Nada más como un milagro y de espectáculo. No, dividió el mar, salvó a su pueblo, lo sacó de servidumbre. Ahora, puede ser que este versículo es dividió el mar y lo primero que se nos ocurre es Éxodo, pero puede ser dividió el mar Génesis, dividió el mar de la tierra y Él creó todo como se ve hoy. Por eso el mar no se nos viene encima. Él hizo la división y lo hizo bien, ¿verdad? Ahí por mi casa, las casas que dan al mar, se está metiendo el mar a las casas. Pero digo, sí, pero ¿quién le preguntó a Dios? Dios, ¿podemos construir aquí? No lo simplemente no consideraron. Dicen, no, pues aquí está bonito y aquí, ¡pum! Sí sabías que el puerto donde están los barcos y el faro Venustiano Carranza y todo esto y el baluarte, sí sabías que eso era mar y nos fuimos comiendo el mar y ¿a quién le preguntó a Dios si sí o si no? Y entonces eso mueve cosas y por eso allá los muy ricos estaban sus casas cayéndose. Y dice, qué padre ser rico. Y ya, ahí está. No pueden pararlo. No pueden pararlo. Entonces puede ser las dos opciones. Él es el Dios que creó absolutamente todo. Entonces, en medio de todo eso que está pasando, tú eres mi rey, tú eres mi salvador. Tú dividiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Puede ser ahí ballenas, tiburones, dinosaurios. Está hablando de Génesis. El libro de Job habla de Leviatán. Dices, ¿quién es ese? No sabemos. Pero unos dicen serpiente, dragón. Dice, ¿sí existían los dragones? ¿Por qué no? Ahí están sus huesos.
No, pues eso es evidencia que Dios no existe. Pues como si Dios mismo aquí lo está poniendo en su libro. Ahora, ¿y los dragones, los dinosaurios estuvieron al mismo tiempo que los humanos o no? ¿Qué se creó primero? Los animales y el último día, la corona de Dios, el humano. Sí, estuvieron juntos. ¿Y quién sigue en la tierra? La corona de Dios. Aquí estamos. Y nos seguimos multiplicando y fructificando. El otro día vi un video que están en el bosque y están con una cámara y ven un pájaro que ellos dicen que es una nueva especie. Y digo, no es una nueva especie. Pensaron, o sea, hace muchos años no hay registro, no hay fotos, y pensaron que estaba extinta y de pronto aparece. Y hay especies y hay cosas que ni nos imaginamos allá afuera. Imagínate cómo es. Las amazonas. ¿Cuántos tipos de mariposas hay? En el mar. Ponte a pensar, ¿qué hay en el mar que no conocemos? Que aún no se ha explorado. En el hielo. Y todo eso, la mano de Dios, la obra de Dios, todo lo hizo para su gloria. Entonces magullaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto, abriste las fuentes y el río. Puede ser una referencia al diluvio. En Génesis capítulo 7, secaste ríos impetuosos, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste los términos de la tierra, los límites. No solamente está hablando de los límites del mar y de los ríos, sino de las naciones. ¿Quién inventó las naciones? ¿Por qué hay mexicanos? ¿Por qué hay estadounidenses? ¿Y por qué hay canadienses? ¿Y por qué hay salvadoreños? ¿Y por qué hay guatemaltecos? ¿Y por qué hay italianos? ¿Y por qué Dios inventó todo eso? O sea, en la Torre de Babel querían hacer una torre para ya no necesitar a Dios, con la tecnología que Dios les dio el intelecto para hacer. Eso es el hombre. Dios les da un intelecto, usan eso para alejarse de Dios. Y entonces Dios divide, los confunde, diferentes idiomas, y se empiezan a formar las diferentes naciones. La Génesis es eso, es fronteras, es naciones. Y entonces la idea que haya mexicanos y haya fronteras, eso que dicen, no, es que un día yo me imagino un mundo sin fronteras. Y digo, sí, no es bíblico. O sea, lees Apocalipsis y que van a llegar de diferentes etnias y naciones a dar sus regalos a Dios. Ahí está, en el cielo vamos a seguir siendo mexicanos. ¿Alguien aquí no es mexicano? ¿De dónde? ¿De dónde son? Colombiano, amo Colombia. ¿De qué ciudad? Bienvenidos a México. Excelente, Bogotá, me encanta. Muy bien. Excelente. Ya ven que sí tiene sus beneficios ser iglesia chiquita. Podemos platicar en el sermón. Excelente. No lo hagan el domingo, porque los anfitriones lo sacan. Pero ahí está, ve. Y allá no hay tortillas. Hay arepas. Y no hay chile como aquí, pero hay, ¿cómo se llama su chile? ¿Ají? Ají. No es ají, es ají. Ahí está. Sí, no pica nada, no pica nada. Dice, no. Pero ahí está, ve. Naciones, fronteras, límites. El verano y el invierno tú los formaste. Ahí está. El frío, el calor. O sea, 4 estaciones del año. Y que los árboles en arriba del Ecuador y abajo del Ecuador se conviertan de un color, que caigan sus hojas, las bugambilias, las jacarandas, el árbol en la primavera que se pone precioso, todo lo hizo Dios. Y ve, entonces está destruida la ciudad. Y Él está diciendo, pero tú Dios, tú hiciste el día, y tú hiciste la luna, y tú hiciste el sol, y tú separaste, y tú eres el mismo Dios, y siempre has sido el mismo Dios, y tú puedes resolver este asunto. Entonces, versículo 18, acuérdate de esto, Dios,
que el enemigo ha afrentado a Jehová. Y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Fíjate cómo se dicen ellos, tu paloma. Humilde, sencilla. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Acuérdate de nosotros, Señor. Acuérdate, aquí estamos. Mira el pacto, y es el pacto de Abraham, unilateral. En esos tiempos, cuando se hacía un pacto, se traían los animales, se ponían unos como altares, unas piedras, se cortaban los animales a la mitad, se ponía uno de un lado y uno del otro, y caminaban en medio del pacto. Y era, si alguien rompe el pacto, que le pase esto, corte a la mitad y muera. Pero cuando Dios hace este pacto con Abraham, cae Abraham en un sueño profundo. Y como, pero sí está viendo lo que está pasando y ve una antorcha caminando entre los animales. Y entonces él no camina, él no pasa por ahí, pero Dios sí, y dice, si yo rompo este pacto, que me pase eso. Pero Abraham lo va a romper, y su descendencia, y por eso él no camina. Es un pacto unilateral de amor. Aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Entonces no deja de hacer el pacto Abraham. Ahí está. Entonces acuérdate. Entonces, aunque nosotros sí blasfemamos tu nombre, Señor, acuérdate. Tú hiciste el pacto. Tú prometiste. Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Ahora nada más voy a leer el versículo 1. Sí preparé el 75, pero yo creo que con esto nos podemos ir. Pero ve lo que dice. Es mismo Salmo de Asaf, es un cántico. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. El nombre de Dios implica su carácter, sus atributos, pero su presencia. Ahora, en estos tiempos, en tiempos de los salmos, no sabían el Espíritu de Dios no moraba en cada persona. Y ahorita sí. Si tú tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo, tú eres templo del Espíritu y el Espíritu Santo mora en ti. Y entonces ve, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos porque cercano está tu nombre, tu presencia, y no solamente cercana, sino en mí, gracias. Ya, ¿qué más quieres? Pues cercano está tu nombre. Y la Biblia dice que si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Eso es, comunión con Dios. Eso es lo que nos han enseñado los salmos, comunión con Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, aún en situaciones difíciles, alabar a Dios y acercarte a Dios. Entonces eso es. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ve con alguien que no conozcas. Ahora sí, César no puedes ir con Jesús, ya lo conoces. Pero entonces César va a ir con alguien que no conoce y le va a decir, soy César, ¿tú cómo te llamas? Le dices su nombre. Igual tú, como mujer, conecta con otra mujer y pregúntale, ¿qué quieres que ore por ti hoy? ¿Qué quieres que ore por ti hoy? Así, sin mucho detalle. Ora por mí, por esto. Oren, y si se quieren quedar platicando un poquito más, quédense platicando y con eso estamos despedidos. Entonces ve a buscar a alguien que no conozcas, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Preséntate primero y dile qué quieres que ore por ti.